lo mencionaba la doctora Marcela, pues hago parte del equipo del CEBIER, trabajando todo el tema de formación en diferentes niveles con diferentes instituciones en el país. Entonces, pues hoy queremos trabajar Scopus y Science Direct desde dos miradas. Uno, digamos, la visión tradicional de este tipo de recursos y plataformas, que es la recuperación de información. Y dos, todo lo que está asociado a, como bien lo mencionaba la doctora Marcela, a la selección de revistas, ¿no? El proceso de selección de revistas es un proceso arduo, es un proceso que en algunos casos puede resultar complejo porque, por ejemplo, pues uno tiene que esperar a que una revista le dé respuesta, está como en vilo hasta que le den respuesta para poder saber si publica o no, si tiene que buscar otra revista. Es un proceso donde evaluar la revista incluye hacer como una mezcla de criterios de tipo cuantitativo, donde hablamos de indicadores, de métricas, de clasificaciones, pero también cualitativos, donde uno evalúa la rigurosidad y la calidad que tiene la revista a la hora de evaluar el documento que queremos someter a ella. Entonces vamos a hablar de todo eso un poquito en esta sesión, de igual forma en pantalla, para quienes ven la grabación y para quienes están en vivo. Pueden encontrar mi correo electrónico, por favor, ante cualquier pregunta o inquietud, me pueden escribir un correo y con el mayor de los gustos pues lo podemos resolver, algo que no sea claro, pues allí estaremos en contacto. Este tipo de espacios normalmente son escenarios que nos van a servir para afianzar conocimientos adquiridos previamente o para hacer una introducción en torno a estos recursos de investigación, pero algo muy importante que siempre se debe tener en la cuenta y es que estas herramientas se aprenden a utilizar usándose, es decir, podemos estar aquí 3 horas, 4 horas, pero hasta el momento que uno no las utilice, no se va a volver experto en estos recursos. Yo lo que quiero compartirles hoy es un poco las características más importantes de estas herramientas y que podamos fortalecer ese punto que en muchos casos es una debilidad de algunas personas, ¿no? Entonces el problema a veces no está en el tema, a veces no está en la búsqueda, sino está en entender el recurso, porque uno entra a la página del CRAI de la universidad y se encuentra 20 logos o más logos de bases de datos y uno no sabe por cuál empezar a buscar. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos claro cuál es el objetivo y el contenido del motor de búsqueda que voy a usar. Y ese es uno de los puntos que quiero que hoy tengamos claro, pues, con estas dos herramientas, con Scopus y Science Direct, lograr definir las características más importantes de estos dos recursos y, bueno, asociarlas a todo esto que hemos venido hablando de recuperación de información y de búsqueda de revistas. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta toda esta introducción, vamos a revisar los siguientes puntos en el temario de la sesión. En primer lugar, vamos a definir las características a través de una sola diapositiva, pero procuraremos ser lo más detallistas posible de estas dos plataformas de investigación, de Scopus y de Science Direct, lograr conocer las diferencias reales que existen. Una de las preguntas más comunes es, ¿por qué usar las dos si las dos son del CEBIER y son motores de búsqueda que funcionan por medio de palabras clave? ¿Por qué tendrá que usar estas dos herramientas? Pues resulta que en la cantidad de información no son iguales y en el tipo de contenido tampoco. Entonces desde ahí arranca la gran diferencia de las plataformas. Después viene el objetivo, que tampoco es el mismo y demás. Vamos a trabajar con un modelo o una metodología que se llama card sorting o organización a través de tarjetas. Esto lo haremos por medio de una plataforma que se llama Miro. Les voy a mostrar aquí en pantalla. Entonces, en esta herramienta vamos a encontrarnos con 3 tableros. El primero de izquierda a derecha es un glosario, donde vamos a colocar aquí términos que son comunes y que en algunos casos son confusos, ¿sí? Entonces, esos términos los vamos a colocar aquí en nuestro glosario. Por otra parte, tenemos el primer tablero del tema, que está ligado a lo que hablábamos, revisión de literatura. Y en tercer puesto tenemos el proceso de selección de revistas. ¿Cuál es la idea? Que estos tableros, con estas tarjetas, se llenen de información de respuestas que ustedes nos dan, que están ligadas a esos puntos, ¿no? A un glosario de términos comunes en el proceso de recuperación de información, búsqueda de revistas, a elementos clave para crear estrategias de búsqueda y puntos a tener en cuenta a la hora de escoger una revista. Entonces vamos a trabajar bajo esta metodología, ¿bien? Organización por medio de tarjetas o card sorting.
Como les mencionaba, 2 etapas del ciclo, previo y durante la búsqueda, junto con la selección de revistas. Después de que ese tablero, esos tableros van a quedar, son tarjeticas, ¿cierto? Esas tarjeticas chiquiticas que se ven ahí, van a quedar llenas de información, ¿cierto? De puntos clave que se deben tener en cuenta en estos dos procesos, con estas 2 etapas del ciclo de investigación, revisión de literatura y selección de revistas. Entonces, después de eso vamos a ver cómo eso que hemos construido entre todos lo podemos aplicar en la base de datos o en las bases de datos. Cómo cada una de estas herramientas, de acuerdo a esas características que habremos enunciado al inicio de la exposición, pues nos puede ayudar en esas etapas. ¿En qué puntos no? Porque no necesariamente la base de datos tenga la respuesta a todo, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué puntos la base de datos, según sus características, pueda ser efectiva y eficiente, y en qué momentos o etapas no lo sea. Bien, entonces eso en cuanto a esta parte del temario. Vamos a resolver preguntas. El tema de las preguntas es que las preguntas las pueden hacer en cualquier momento. Las colocamos aquí en el temario, pero en realidad en cualquier momento de la sesión, como vamos a estar en constante interacción, pues ustedes pueden levantar la mano y compartir las preguntas. Y sobre el final, yo les voy a compartir, bueno, no sobre el final, de hecho es mediando la sesión, les voy a compartir también herramientas de aprendizaje continuo y enlaces de interés. ¿Listo? Entonces todo esto va a ser, como se acostumbra a hacerlo hoy en día, a través de códigos QR. Entonces ese es más o menos como el temario que proponemos para esta sesión de hoy. Bien, entonces empecemos por definir las 2 plataformas, Scopus versus Science Direct. Lo planteamos como una comparativa, ¿no? El poder comparar las características más importantes y más relevantes que tienen estos 2 recursos de investigación que hacen parte, pues, de muchas bases de datos y herramientas que ustedes tienen a disposición desde la Universidad Javeriana. Entonces empecemos por Science Direct. Cuando hablamos de Science Direct, hacemos referencia a una base de datos de documentos publicados en los libros y revistas de Elsevier, ¿cierto? Cuando estaba aquí la doctora Marcela, hablaba que Carlos viene en representación del Elsevier, etc. Entonces, Elsevier es la organización a la cual pertenecen estos 2 recursos. Elsevier empezó por allá en 1700, hace muchos años, imprimiendo como una imprenta, imprimiendo documentos, después se fue convirtiendo en una editorial que imprimía libros y después llegaron las revistas, entonces eran libros y revistas, y con el paso del tiempo pues se convirtió en una empresa muy grande, es una empresa neerlandesa, donde vamos a encontrar no solamente documentos de libros y revistas, sino que hay muchas soluciones en investigación, en temas de análisis, de gestión de datos, de contenido en bases de datos, bueno, muchas soluciones de investigación. Entonces, Science Direct como plataforma, dentro de esas muchas líneas del negocio que tiene Elsevier, es la base de datos donde se congregan los documentos que se publican en los libros y revistas, ¿cierto? El origen de la empresa hace muchos años, pero desde hace mucho tiempo dejó de ser solamente una editorial. Entonces, esta es la base de datos donde encontraremos libros y revistas. En la Universidad Javeriana tenemos la ventaja que tenemos acceso tanto al contenido de las revistas, así como aparte del contenido de los libros. Bien. Entonces, esa es la característica más importante. Lo que encontramos en esta base de datos es lo que se publica en las revistas y los libros de esta editorial Elsevier. Ahora, hablemos de Scopus, ¿cierto? Scopus es una base de datos de resúmenes y citas de documentos publicados por más de 7.000 editoriales. Scopus también es conocida como una base de datos referencial y también se denomina así. Hay personas que ven Scopus desde la cara editorial, entonces los editores de revistas llaman a Scopus un índice, que también es una forma correcta de decirlo, pero en términos generales la forma correcta o más específica es base de datos. Scopus es una base de datos. Lo que pasa es que hay personas que dicen, no, pero ¿cómo va a ser una base de datos un motor de búsqueda donde solamente encuentro resúmenes? Entonces sí, es una base de datos. Lo que pasa es que tiene unas características diferentes. En algunas oportunidades lo que sucede es que las personas creen que todo lo que llamamos base de datos necesariamente tiene que ser como esto, como Science Direct. Pero pues cada base de datos tiene una característica propia que la hará diferente a las demás. Entonces, Scopus es una base de datos 100% referencial y de resúmenes y de citas, perdón, publicadas por más de 7.000 editoriales. Sí. ¿Hay una intersección entre esas 2? O sea, lo del Elsevier aparecería en Scopus, así fuera solo la cita. Sí.
Entonces, Elsevier es una de esas más de 7.000 editoriales. Bien, igual, para que una revista de Elsevier esté en Scopus, se somete al mismo proceso de evaluación que cualquier otra revista. Bien, ¿por qué? Porque la evaluación de las revistas, de los títulos que están en Scopus, son hechos por personas externas a Scopus. Es un comité que se encarga de seleccionar aquellas revistas que se someten y quieren estar indexadas dentro de Scopus. Entonces sí, Elsevier sería una de esas 7.000 editoriales o más de 7.000 editoriales que tienen contenido en Scopus. Entonces, y esa es la razón por la cual Scopus siempre será una base de datos referencial. ¿Sí? No es que Scopus tenga algo en contra nuestra, algo en contra de nuestro tema de investigación, siempre será referencial porque no tiene los derechos sobre el contenido. Entonces nunca va a reproducir un documento el texto completo, sino que en cuanto al contenido del documento, lo máximo que nos muestra es el resumen y las referencias de ese documento. Bien. Entonces, eso en cuanto a las características de Scopus en términos generales. Ahora, vamos a ver un par de características que son compartidas entre las dos bases de datos. Entonces, las dos son multidisciplinares, hay contenido en diferentes áreas del conocimiento y la ventaja de esto es que la plataforma siempre va a funcionar igual. No es que tenga un módulo establecido para un área y otro módulo para otra, no. En realidad la plataforma como interfaz o su arquitectura web o su experiencia de usuario siempre va a estar estructurada para funcionar del mismo modo, independiente del tema que se esté trabajando. Se habla de información confiable y de alta calidad. ¿Por qué? Porque detrás de cada documento o referencia de documento, porque aquí estamos hablando de las dos, que hay en Scopus o en Science Direct hay un proceso de evaluación. Y la evaluación de estos documentos va en doble vía, por así decirlo. Entonces, una evaluación es todo lo que hablamos ahorita del término índice o del término indexación. La indexación es una evaluación editorial que se le hace a la fuente donde está publicado el documento. Bien. Entonces, si la revista está en diversos índices, quiere decir que se ha sometido a diversos tipos de evaluaciones y que ha aprobado esas evaluaciones. Ahí se está no evaluando directamente la calidad del documento, pero sí la calidad de donde se publicó el documento. Y esa calidad también va ligada a esa evaluación que esa fuente le realiza ese documento, que ahí está la otra vía. Entonces, detrás de cada documento siempre habrá un proceso de revisión por pares, lo que llamamos el famoso peer review, ¿cierto? Y es un proceso que va también en dos etapas, que es normalmente cuando se somete un artículo a una revista, va primero la revisión por parte del editor, y después el editor va a servir como filtro, y si ve que el documento tiene un buen futuro en esa revista, lo va a compartir con el par evaluador. Entonces, se evalúa la revista, los documentos, y las fuentes también son evaluadas, bien, por diversos índices que están en constante revisión de este tipo de fuentes. Entonces, esto es uno de los diferenciales de estas bases de datos, en términos generales, como fuentes de información. Todo el contenido siempre sufre una curaduría, es contenido evaluado y arbitrado. Ahora, aquí hay un paréntesis que llama la atención y es, Carlos, usted se contradice porque es que usted dice, todo el contenido ha sido evaluado y arbitrado, pero en paréntesis coloca que Scopus no evalúa ni edita contenido. Entonces, aquí pasa algo y es que en términos generales hemos encontrado muchas confusiones en el tema de Scopus, ¿sí? Entonces, una de las confusiones más recurrentes es que se nos pregunta cómo publicar en Scopus, ¿sí? Entonces, el semillero, el grupo de investigación, este semestre se colocó un objetivo y es publicar un documento en Scopus. Entonces, resulta que en Scopus nadie publica, porque Scopus es una base de datos y no una revista. Entonces, cuando uno no conoce Scopus y le dice tiene que publicar en Scopus, ¿qué hace uno? Sale corriendo a buscar qué criterios tiene Scopus para que uno publique. Es un tema de comunicación. Entonces, la forma adecuada de decirlo o de entenderlo, ya cuando uno lo escucha y lo entiende, pues ya sabe que si le dice publicar en Scopus, no es en Scopus como tal. Entonces, la forma correcta de decirlo es, se tiene que publicar o su objetivo es publicar un documento en una fuente que esté indexada en Scopus, ¿sí? No en Scopus, porque Scopus no tiene un comité editorial, Scopus no tiene pares evaluadores, Scopus no edita artículos, no hace sugerencias de corríjale esto, ¿no? Entonces, esa confusión viene desde ese primer mensaje que normalmente pues, impacta más a las personas que no conocen tanto Scopus. Ya cuando uno conoce, ya sabe que le dicen, ah, bueno,
tengo que publicar en una revista indexada en Scopus, pero me están diciendo publicar en Scopus, pero ya uno lo asocia lo uno con lo otro. Entonces, por eso hablamos de Scopus no evalúa el contenido. ¿Quién evalúa el contenido? Las fuentes de estas más de 7.000 editoriales, ¿bien? Que se han sometido a un proceso de evaluación para estar dentro de Scopus. En cuanto a Science Direct, la última característica que quiero compartirles, y con esto pues ya vamos a ingresar a la plataforma. En cuanto a Science Direct, además de lo que ya hemos mencionado, la base de datos de documentos publicados en los libros y revistas de Elsevier, tiene un motor de búsqueda de definiciones y de conceptos que se llama Science Direct Topics. Bien, ese motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones nos va a servir para identificar palabras clave. Y hace parte de la misma base de datos, pero no es directamente de documentos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio ingresando a Science Direct y a Science Direct Topics para identificar términos. Entonces aquí requeriría la ayuda de alguien para que, para que nos preste su usuario y contraseña. ¿Todos saben intentar las bases de datos? Más o menos. Bueno, a ver, tú dices. ¿Te des cuenta cómo hacer? Y me prestas tu usuario. Sí, ¿Pero sabes hacer? no. Estamos en el home de la biblioteca, perdón, de la página principal de la universidad. Ajá. Vamos hasta accesos directos y vas a encontrar el enlace a la biblioteca. Es la forma más sencilla de llegar. Página de la universidad. Allí, Biblioteca. Y te vas a encontrar con un botón en la parte media que se llama recursos digitales. Sí, recursos digitales, la mitad o el centro de la página. Sí. Y desde esa lista los profesores o los estudiantes pueden recuperar recursos de su interés. Pueden poner el nombre del libro que está en su Scopus o lo recuperan en la opción de multidisciplinario. Okay. Multidisciplinario o colocando el nombre de la plataforma Science. Lo escribo. Está separado. Coloquémosle Science. Eso, ahí está. Consultar recurso. Correo. Entonces ahí, portal de la biblioteca, recursos digitales y buscamos la base de datos, ya sea por el cajoncito de búsqueda colocando el nombre de la herramienta que necesitamos o digitando el nombre de la misma. Nos va a pedir una autenticación que solamente se realiza o se hace una vez. Ya si yo quiero entrar, por ejemplo, ahorita a Scopus, no me va a tocar volver a colocar el correo y la contraseña o iniciar sesión con mi correo institucional, sino que ya el sistema me reconoce que estoy dentro del portal de la universidad y ya ingreso a la base de datos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Prácticamente, pues la mayoría de citaciones salen en Scopus, o Scopus es una de varios motores de base de datos, por ejemplo. Pues Scopus solamente va a cuantificar las citas que han recibido los documentos por publicaciones hechas en fuentes indexadas. Es decir, por ejemplo, una profe en otra universidad me decía, ¿por qué mi índice H de Scopus no es igual a mi índice H de Google Académico? Entonces la respuesta es porque la fuente de datos no es la misma. Google Académico cosecha información, ¿cierto? Desde muchas partes, de muchas bases de datos, repositorios, bueno, muchas fuentes. Scopus solamente cuantifica las citas y las publicaciones hechas en sus fuentes indexadas, de esas más de 7.000 editoriales. Ese es el nicho de trabajo de Scopus como herramienta para cuantificar citas, ¿sí? También puede cuantificar citas, y es un tema ya muy específico que normalmente les interesa a los editores, pero también en algunas veces a los investigadores, que uno puede medir, más allá de las citas que tiene en sus publicaciones hechas en revistas indexadas, también puede medir las citas hechas o recibidas, perdón, en documentos publicados en fuentes no indexadas, ¿sí? Porque para que un documento esté en Scopus no tiene que usar solamente referencias que estén publicadas en fuentes indexadas en Scopus.
yo puedo usar como referencia un documento, una revista de divulgación, que no es una revista que esté indexada, que no le interesa estar indexada, igual ahí va a aparecer así. Entonces, un nicho es documentos y publicaciones de Scopus. Bien, sí. Con respecto a esas métricas con las revistas, el índice H, todo esto, yo como me doy cuenta, como consulto dentro de Scopus del cuartil que pueden hacer las revistas. Listo. Ese es un punto clave que vamos a ver ahorita en la selección de revistas. Hablar un poco de los indicadores, hablar de los cuartiles y la importancia que tienen estos durante el proceso. Entonces ahí la tenemos pendiente, la veremos en un rato. ¿Listo? Bien, entonces, ¿en qué punto quedamos? Muchas gracias por tu ayuda. Aquí tenemos que Science Direct, dijimos, mire, esta es una base de datos donde está el usuario, ¿cierto? En la plataforma y puede buscar documentos, pero también puede identificar en la parte inferior, vamos hasta el final, y vamos a buscar el motor o el botón que dice Browse by Topic. Entonces, entramos a Science Direct, desde el portal de la biblioteca, etcétera. Nos vamos a la parte inferior de la plataforma, ya no hay más para dónde bajar, ¿cierto? Hasta el final. Y ahí está el botón que dice Explore por temática o Browse by Topic. Bien, cuando damos clic derecho, a abrir en una pestaña nueva, nos va a llevar a otro motor de búsqueda. ¿De qué? Es un motor de... entonces aquí me lleva a otro motor de búsqueda completamente diferente, que hace parte de la misma base de datos. Entonces entramos, vamos a la parte inferior y acá está el motor de búsqueda. Entonces, si yo busco un término clave en Science Direct como motor de búsqueda de documentos, me va a arrojar eso, documentos, ¿cierto? Documentos publicados en libros o revistas. La base de datos no tiene ningún tipo de sesgo, entonces si yo coloco cualquier término estando aquí en la Javeriana y lo coloco estando en otra universidad en cualquier parte del mundo, la base de datos no va a cambiar el resultado de búsqueda, van a ser exactamente los mismos documentos y los mismos resultados. Lo mismo pasa con Scopus y con Topics. Entonces en Topics lo que pasa es que uno coloca un término clave y lo que le arroja son terminologías. No sé si tienen algún término que quisieran buscar. Narrativa. Comunicación. Están ligados, que va a ser más global que es comunicación. Entonces, los términos se deben buscar. Sí. Yo leí communication. Entonces, me quedo la comunicación. Entonces empezamos a identificar muchos términos, claro, como es un término tan general, uno ya empieza a identificar términos que están asociados. Aquí fíjense que me están apareciendo de diferentes áreas del conocimiento. Entonces ya uno puede empezar a particularizar ya desde la misma búsqueda o desde el área del conocimiento en la página de inicio. Entonces, listo, quiero buscar comunicación, pues volví a la página de inicio, ¿cierto? Donde están los módulos por colores. Voy a decirle, no, búsquelo solamente en las ciencias sociales. Busquemos el término comunicación. Entonces lo coloco y ya me aparece solamente asociados a lo que son las ciencias sociales y ya empiezo a identificar, bueno, más conceptos que están ligados a esto. ¿Qué es lo interesante de este motor de búsqueda? Que no recupera documentos, sino que recupera son definiciones. Ejemplo. Entonces vimos por aquí Communication, Organization, por aquí estaba Organization. Entonces entramos y lo que hace la plataforma es, uno, mostrarme términos que están relacionados con esa palabra o frase clave, ¿cierto? Y en la parte inferior empieza a haber fragmentos de documentos, no documentos directamente, donde se define esa palabra clave. En cambio, si yo colocase el término comunicación en este motor de búsqueda, que es el de documentos, me va a arrojar eso. Entonces, comunicación me va a arrojar es un conjunto de documentos que contienen esa palabra clave. Decía eso. Entonces ya me arroja aquí más de 1 millón de documentos dentro de esos resultados. ¿Sí? Entonces, hace parte de la misma base de datos, todo está en Science Direct, pero son dos motores de búsqueda que tienen objetivos diferentes. El uno, lo tradicional, documentos, ¿cierto? Normalmente encontramos esto, y el otro, definiciones. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? La parte de las definiciones, para entender mejor conceptualmente nuestro término de investigación, por ejemplo, también para el planteamiento del marco teórico, porque en un solo sitio estoy encontrando la definición del mismo término desde la perspectiva de diferentes autores. O sea, desde todo lo que tiene que ver con
con la parte conceptual y teórica, puede ser de gran ayuda al Topics. Claro, no va a ser la única fuente, ya uno puede usar otras herramientas para encontrar más definiciones, más teoría, pero sí puede ser una fuente muy interesante porque agrupa eso. Y todo es parte de Science Direct. En Science Direct Topics hay alrededor de 360.000 términos, un poco más de 360.000 términos dentro de este motor de búsqueda de términos. En el motor de búsqueda de términos, en el Topics es completamente necesaria y obligatoria la búsqueda en inglés. En Science Direct y Scopus, digamos que es lo más recomendable, pero no es obligatorio, porque si uno busca en otro idioma hay información diferente al inglés. Pero si en Topics uno busca en un idioma diferente al inglés, si no hay absolutamente nada, es decir, no genera resultados. Este motor de búsqueda funciona 100% en inglés. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a estas características. Y para culminar, esta parte sí, de claro. todas maneras, sí muestra artículos en español. O sea, uno busca la palabra en inglés y si hay una correlación informativa en español, sale el artículo en español. De hecho, la plataforma hace un par de semanas, desde hace un par de semanas, está estrenando como base de datos el motor de búsqueda de documentos. Cuando uno busca, ¿cierto? Buscamos en inglés. Sobre la izquierda en los filtros está estrenando y está en versión beta aún los filtros de los idiomas. Los buscamos en inglés, pero yo quiero ver los resultados en español. En español hay 2.500 documentos que ya en el texto completo se encuentran en ese idioma. ¿Sí? Entonces, es por eso que ya aplica igual en Scopus. Entonces, cuando uno busca en inglés, en realidad está buscando en todo lo que tiene la base de datos. Bien. Listo. Ahora, Scopus, su objetivo. Entonces, ya vimos que es una base de datos de resúmenes y ahí es donde muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué sirve Scopus? Porque pues yo en realidad lo que quiero es una base de datos para encontrar métodos, resultados, ¿cierto? Que hablen del tema, para construir un buen estado del arte, bueno, todo eso. Entonces, en realidad, Scopus tiene pues unos objetivos que están asociados a rastrear información. Scopus es una herramienta de rastreo como motor de búsqueda de referencias. ¿Por qué? Porque cuando uno busca en Scopus, tiene un nicho de información muy amplio, contenido publicado por 7.000 editoriales de todo el mundo. Y la plataforma no tiene ningún tipo de sesgo, lo que hablábamos. Entonces, es que está desde Colombia. Entonces, le mostramos documentos que le pueden interesar porque usted está en Colombia. Nos empieza a sesgar la búsqueda, que pues en algunos casos no es tan beneficioso, porque en realidad uno quiere saber todo el panorama del tema de investigación. Entonces, el rastreo en sí, para quienes no han usado Scopus, pero seguramente han utilizado Google Académico, es algo relativamente similar. Entonces, ¿qué es Google Académico? Un motor de rastreo, porque Scopus, al igual que Google Académico, no publican nada, no son dueños de información, ¿cierto? Lo que hacen es visualizar información de terceros, por así decirlo. Entonces, Scopus como motor de búsqueda de rastreo es una herramienta que nos va a servir mucho. Vamos a usar el mismo término ahora acá en Scopus. Recursos y por aquí está Scopus, busquemos acá, Scopus, aquí está. Vamos a buscar este recurso. Esto era lo que les decía, que ya no tiene por qué pedirnos autenticación ni nada, porque el mismo sistema que usa la universidad ya ahí me está reconociendo. Y ahí estamos dentro de Scopus, ¿cierto? Como parte de la Pontificia Universidad Javeriana. Bien, entonces, cuando yo busco en documentos en Scopus, la palabra comunicación viene lo que hablábamos. Es una herramienta de rastreo, se me olvida el nick. Entonces, una herramienta de rastreo de referencias de documentos. Siempre la estructura de los resultados, cuando uno busca el término clave, va a ser igual en las dos bases de datos, siempre. Por eso les decía, hoy lo menos importante es sobre que busquemos, sino que lo más importante es que entendamos un poquito mejor las plataformas y hablemos de estas dos etapas del ciclo. Entonces, cuando uno busca en Scopus, los resultados van a ser exactamente iguales en cuanto a la arquitectura web de la plataforma, y lo máximo que vamos a ver en Scopus, como lo veíamos siempre, será el resumen. Si yo doy clic sobre el título del documento, lo máximo del mismo va a ser la información referencial. Bien, pero si yo no doy clic, volví atrás, ¿cierto? Hice la búsqueda y clic atrás. Si yo no doy clic en el título del documento, sino en un enlace que dice ver en el publicador, ¿cierto? Que está abajo del título del documento, Scopus lo que hace cuando yo doy clic en ese botón es redirigirme a la fuente donde está ese documento.
¿cierto? Es lo mismo que uno hace en Google Académico cuando da clic sobre el título del documento, lo lleva o lo redirige o lo redirecciona a la fuente. ¿Dónde está la diferencia? Entonces la diferencia está acá en este punto que hablábamos de todo el contenido en Scopus es contenido que ha pasado por un proceso de evaluación y revisión. ¿Sí? En Google Académico hay información muy buena porque coincide información entre Scopus y Google Académico, pero no el 100% de la información ha pasado por un proceso de revisión. ¿Sí? Entonces por eso hablamos de una herramienta que se enfoca en el rastreo. Entonces para eso va a ser muy interesante porque pues, en realidad estoy teniendo un nicho de búsqueda muy amplio de información de todo el mundo. Bien, análisis es el segundo verbo acá, ¿cierto? Entonces ya vimos el rastreo asociándolo a este botón de ver en el publicador, que siempre nos va a llevar aquí a un sitio o a una base de datos diferente. Entonces, ahora vamos a ver Scopus, por ejemplo, este me llevó a Wiley y este me llevó a otra revista china, que no sé si tal vez esté bloqueado el sitio, por eso aparece un error, pero bueno, es por eso. Y siempre me va a redirigir al documento. Sí, por favor. Sí, yo desde Scopus, cuando voy a redirigirme a la fuente, sí tengo acceso siempre al documento, o a veces... Eso depende. Scopus es eso, el rastreador. Sí, entonces Scopus aquí dice, mira, aquí está, hasta ahí llego yo. Entonces este proceso es el que empieza uno a hacer y bueno, ahí uno empieza a decir, ¿será que sí, será que no? Entonces eso de qué depende del acceso que tenga el documento, si es de acceso abierto o si el contenido no es de acceso abierto, si lo suscribe la universidad. ¿Sí? Entonces es ahí, en ese redireccionamiento, ahí cuando carga el link, es que el sistema empieza a reconocer, como nosotros nos conectamos con nuestro correo por la universidad, entonces ahí él va a reconocer, la Universidad Javeriana tiene acceso a este documento, ¿no? Yo así lo voy a agregar algo. Listo. Entonces sí, esto es en cuanto al acceso al documento, porque hay personas que dicen, no, pero es que Scopus me está cobrando $50 para ver este documento, por ejemplo. Entonces, en realidad Scopus no, porque Scopus llega hasta ahí, hasta el link, ahí llegó Scopus y ya uno pues, va a revisar el contenido como tal. Por lo que hablamos, Scopus no es el dueño de la información. ¿Listo? Análisis. Entonces, Scopus es una herramienta de análisis y ahorita al inicio hablábamos por allí con María Angélica, también por aquí lo mencionaba la doctora Marcela, ¿cierto? Hablábamos de una herramienta que no solamente es para buscar documentos o referencia de documentos, sino que tiene muchas otras características, por ejemplo, el tema de los perfiles de autor. Entonces, Scopus tiene una identidad digital y le genera a los investigadores que han publicado un documento en una revista indexada o en una fuente indexada. Es el famoso Scopus ID o Scopus ID. Bien, pero ese Scopus ID es diferente a los demás identificadores o a la mayoría de estos identificadores porque uno no lo crea. Es decir, por ejemplo, aquí María Elena inició sesión con su correo y ha pasado cuestiones con profes que dicen, yo aquí tengo mi correo y estoy usando el correo institucional y ¿por qué no veo mi Scopus ID? ¿Por qué no veo mi identificador como autor Scopus? Pues, ¿qué es lo que pasa? Claro, nosotros estamos acostumbrados en Google Académico, en ORCID, que en ORCID hasta con Facebook se puede crear un ORCID, ResearchGate en Academia, y si pagan Academia, pues también. Entonces uno crea la cuenta, uno mismo va y crea su cuenta, su correo, rastrea sus documentos o sube sus documentos. Con Scopus el perfil es generado por Scopus. Al momento que publicamos, así sea un solo documento, no tenemos que tener 20 documentos para que Scopus cree un perfil. Con un documento publicado en una fuente indexada en Scopus, Scopus nos va a generar un identificador, bien, un perfil como autor en Scopus, que también nos da un numerito que es diferente al ORCID. El ORCID es un identificador abierto, bien, que cualquier persona puede tener, pero el perfil de autor de Scopus lo pueden tener solo quienes han publicado en las fuentes indexadas en Scopus. Bien, es por eso, y aquí volvemos a la pregunta que les coloqué de ejemplo, que el índice H de Scopus no es igual a los demás. ¿Por qué? Porque su nicho es la información de Scopus. Bien, entonces eso en cuanto al análisis. Uno puede hacer análisis de perfiles de autores, uno puede hacer análisis de fuentes, pues ahorita vamos a hablar de revistas, de cuartiles, de métricas, factor de impacto, bueno, todo eso que viene consigo cuando uno habla de publicaciones seriadas. Entonces va ligado a todo esto. Principalmente los análisis de Scopus van ligados en dos grandes variables. El primero de ellos es el análisis de producción. Entonces, cuando uno hace una búsqueda en Scopus, como la que acabamos de realizar, paralelo al número de documentos, aquí está el número de documentos, paralelo a ese número de documentos hay un botón de análisis.
yo doy clic sobre ese botón de análisis y este es uno de los primeros que podemos hacer en Scopus, un análisis de producción, donde uno empieza a medir la producción en el tema. Por ejemplo, ¿qué tanto se publica? Como es un tema, una palabra clave tan general, pues la línea del tiempo es muy marcada. Entonces, ¿qué tanto se publica de ese tema? Hay documentos desde 1800 y la línea del tiempo pues va creciendo, cada vez hay más publicación. Entonces, un análisis de productividad. ¿Cuál es el autor que más publica el tema? Uno puede ir y bajar y se va a encontrar más gráficos que le dicen, mire, este es el listado de autores que más están publicando en el tema, ¿sí? Otro tipo de análisis que se puede hacer en Scopus está ligado a lo que ya hemos venido mencionando y también a las citas, ¿no? Entonces, los cuartiles al final son un análisis de citas de documentos publicados por una revista. Entonces, Scopus es una herramienta por eso que también se enfoca en el análisis de la información. Entonces, no solamente rastreo de documentos como base de datos, sino también análisis. Y por último, la visualización, ¿no? Entonces, el último objetivo que tenemos acá, rastrear, analizar, análisis de diferentes tipos, perfiles de autores, análisis de producción, análisis de citas y la visualización de la investigación. Entonces, en sí Scopus, como herramienta, es un visualizador, ¿sí? Por eso también se habla de un indexador, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Scopus no publica nada. Aquí lo que hace Scopus es visualizar la información referencial de diferentes documentos. Bien, entonces visualiza la información y después lo que hace con esa visualización es dividirla en diferentes módulos. Scopus está dividido en 5 módulos. Fuentes, que siempre que hablemos de fuentes son los títulos de revistas, libros. Bien, ¿por qué? Porque la revista no es el único tipo de fuente. Entonces, por eso no se habla de journal, sino se habla de fuentes. Después tenemos el módulo de documentos, que fue donde buscamos la palabra clave comunicación. Después está el motor de búsqueda de autores, que es aquí donde uno, si le preguntan en una convocatoria o a nivel interno desde la vicerrectoría, ¿usted tiene un perfil en Scopus? Entonces, ¿cómo sé si tengo un perfil? No es crear una cuenta acá, sino que es buscando su apellido y su nombre. Hay personas que tienen perfil y no lo saben. ¿Por qué? Porque tal vez hace algunos años publicaron con una revista y pues en esa época no nos interesaba tanto que la revista estuviera indexada o no. Y resulta que estaba indexada y pues automáticamente Scopus nos creó un perfil. O puede que la revista cuando publicamos hace un par de años no estuviese indexada, pero se indexó ahorita y tuvo una retroactividad en la indexación de un par de años y su artículo está visible, pues Scopus crea un perfil. Entonces hay que revisar, pero desde autores. El ejemplo que les mencionaba del profe en otra universidad es, él creó 3 cuentas en Scopus con su correo personal, con su correo institucional o con sus correos personales y el institucional, y con ninguno le aparecía aquí su perfil o su ID, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es una cuenta de usuario, esto es para guardar búsquedas, para generar alertas, pero no tiene nada que ver con el identificador que genera Scopus, ¿bien? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Y claro, él estaba confundido y lo necesitaba con urgencia y pues le pudimos explicar que no es lo mismo. Después tenemos, pues vamos, 3 módulos: fuentes, documentos, autores y descubridor de investigadores, que es nueva. Estuvo en beta durante un año más o menos, como desde mediados del año pasado hasta también mitad de este año. Estuvo en versión beta, es un descubridor de autores que funciona colocando palabras clave. ¿Para qué nos sirve un descubridor de autores? Esto sí ya puede ser muy específico, por ejemplo, para quienes son editores de revista, quisieran actualizar su comité editorial, comité científico o encontrar pares evaluadores que hablen de determinado tema. Entonces pueden hacer una búsqueda acá y les va a ayudar a identificar autores que están publicando en dicho tópico. Y el 5.º módulo es el de las instituciones, ¿cierto? Entonces, Scopus también tiene un perfil para las instituciones, así como está el perfil de los autores, está el de las instituciones, universidades, clínicas, centros de investigación, donde se mide esa producción, se analiza esa producción o se visualiza esa producción de una institución a partir de ¿qué? De lo que publican sus autores, sus investigadores, ¿cierto? Entonces, la Universidad Javeriana tiene su perfil, no recuerdo y no lo sé si está dividido por la sede de Bogotá y la sede de Cali. Bueno, si están, no sé, creo que están divididas, pero bueno, ahí se puede medir la producción de la institución. Entonces son 5 módulos completamente independientes que están ligados a lo que es Scopus como herramienta de búsqueda. Bien, entonces, antes de pasar al siguiente punto, que es la dinámica de la sesión, ¿cierto? Ya para que ustedes puedan participar activamente, más allá de las preguntas.
¿Hay alguna inquietud, alguna duda, algo que no sea claro? Vamos bien, ya tenemos claras las diferencias entre las dos herramientas. Sí, por favor. Algunos autores le están dando una opción de Scopus ahí, o sea, es un alfa, pero bajo qué criterios esos autores tienen o reciben esa invitación a participar en. Es aleatorio, es decir, seguramente tienen cuentas creadas en Scopus, pueden tener perfiles de autores en Scopus, entonces están en una bolsa y salen y se les sugiere. Entonces, Scopus tiene pensado a partir del próximo año incorporar un motor de búsqueda de inteligencia artificial, es decir, que funcione como uno plantea una búsqueda en estas herramientas de lenguaje. Entonces, en este momento tiene una versión alfa que le aparece a unas personas, no a todos, de prueba, para que hagan pruebas y planteen prompts para que Scopus recupere información de esta manera. Entonces, esa es más o menos la razón. ¿Listo? Vale, con gusto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la dinámica de esta sesión. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Ya vimos que vamos a trabajar con un tablero por medio de una herramienta que se llama Miro. Y lo que queremos es, uno, participar, ¿no? Que todos podamos participar activamente contestando dos preguntas. Las vamos a trabajar a la par. Es decir, yo les voy a compartir las dos preguntas en pantalla. Entonces, por acá está el Miro. Acá está en la esquina, muy bien. Entonces, yo les digo, mire, hay dos preguntas. Que son, ¿qué elementos claves se deben tener en cuenta para hacer una revisión de literatura? Y la otra, vamos a ver si sube, y aquí está el scroll, va para acá. Listo. Entonces, las preguntas son estas dos. ¿Qué elementos clave se deben tener en cuenta para hacer una revisión de literatura? ¿Y qué se debe revisar a la hora de escoger la revista en donde se va a publicar su manuscrito? ¿Sí? Esas son como las dos preguntas que tendremos. Entonces, la idea es que ustedes digan, la respuesta de la pregunta 2 es esta. Entonces, la respuesta a la pregunta 1 es esta. Y cada uno va a brindar aportes desde sus conocimientos. Y lo que haremos es llenar este tablero de esos aportes, que será como una especie de lluvia de ideas. Bien. Después de eso, lo que haremos es que esa lluvia de ideas vamos a tratar de organizar. Listo, hay muchos aportes, hay muchas ideas, entonces cómo esa información podemos darle un sentido lógico para poder aplicarla, que es el siguiente punto, dentro de las bases de datos. Entonces, ¿cómo puedo aplicar eso que vimos dentro de las dos bases de datos de acuerdo a esas características que también ya mencionamos anteriormente? Entonces ahí vamos a darle una aplicabilidad y la repetición, que es la parte en la cual pues vamos trabajando los dos puntos a la vez. Entonces, revisión de literatura, selección de revistas. Entonces, la repetición sería si fuésemos en un orden de solamente primero revisión, después selección de revistas, pero en este caso no será así. Vamos a trabajar los dos a la par. Vamos a ir llenando tarjetas de los dos por cuestiones de tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos participar activamente, ¿sí? Que no sea como, no, yo no participo porque nunca he usado una base de datos o porque no están buscando de mi tema de investigación, entonces no me interesa participar, no, en realidad la idea es que todos podamos participar. El meme, pues, es en serio porque al final de la sesión yo les voy a compartir un código QR. Bien, en ese código QR van a poder registrar su asistencia y en ese registro de asistencia yo les voy a compartir un instructivo para que descarguen una constancia generada por el Sevier de participación. Entonces, eso es como la dinámica de la sesión. Igual, si alguien se tiene que retirar antes, dice, no, es que son las 11 y yo me tengo que ir, igual puede levantar la mano y le colocamos el link para que registre la asistencia sin ningún problema, pero dado el caso que alguien se tenga que ir antes de que culmine. Listo. Entonces, esa es más o menos la dinámica de trabajo. Dos preguntas, recuerden, elementos clave para hacer una revisión de literatura y qué se debe revisar a la hora de escoger la revista en donde se va a publicar. ¿Y el código? No, no tienen que entrar. ¿Ah, no entramos? No, es una lluvia de ideas. Ah, Sí. es que yo estaba en el No, sí. el celular, entonces también. No, el código es después, ya el código es al final. Ya al final. ¿Listo? Sí, pensar que debemos que a ese. El Miro no. El Miro esto lo permite, solo que
es que aún no hemos hecho la primera prueba porque a veces puede resultar complejo porque la plataforma no es muy maniobrable y desde el celular es más difícil. Entonces preferimos que sea una lluvia de ideas y uno coloca lo que van diciendo las personas en el tablero. ¿Listo? Entonces, ¿qué elementos clave se deben tener en cuenta para hacer una revisión de literatura y qué se debe revisar a la hora de escoger una revista? Entonces aquí vamos a ir colocando las tarjetas. Revisión de literatura. Ustedes me dicen pregunta 1, pregunta 2, y yo voy colocando el acuerdo. Sí. La pregunta 1, yo creo que el objetivo de la revisión. Sí. Y en la Vamos a usar científico. Yo diría la limitación precisa del objetivo de esa revisión, de la revisión. Listo, entonces el objetivo de la revisión sería delimitar bien el objetivo, ¿cierto? Delimitar, digamos bien, delimitar el objetivo. El objetivo, listo, por allí. Lapso de tiempo. La fecha, ¿cierto? Lapso de tiempo. Delimitación temporal. Ya, aquí, listo, por allí. Las Bueno, variables o categorías que se tengan en cuenta para esa búsqueda. Como O las sea, palabras. está relacionada con el objetivo, pero tener claras las categorías de búsqueda. variables, O categorías. categoría. Bien, vamos por allí. No, iba a decir no de palabras clave. Palabras clave, listo. Esto podría ser. Digamos que las variables podrían ser criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Y palabras clave, nos mencionas por allá otras palabras clave. Por allí también nos dicen el idioma. Muy bien. Tipo de publicación. Al tipo de documento. Ahora sí tú. Metodología, si es cualitativo, cuantitativo, relación, esos criterios. Entonces, la metodología aplicada. ¿Y cuál ustedes creen que es la mejor forma de revisar la metodología del documento? ¿Desde la metodología como tal del documento o en alguna otra parte del mismo? Resumen. El resumen. ¿Hay alguien más que me la mano? Sí, por favor. Este para el 1, ¿sí? Es cuartil. Listo. Aquí hablemos de 8 indicadores. Indicadores del documento y la revista. ¿Y por allá alguien más de este lado? Si es un estudio de caso o si es como una revisión, eso sería el tipo de documentos. Entonces, Sí. está bien. Sí, es cierto. Sería una metodología. Buena metodología. Es el diseño como tal. Tengo una duda. Sí. Esa primera pregunta es específico para hacer una revisión de literatura o cualquier publicación, por ejemplo, una original. No, una revisión de literatura. No un documento de revisión, no un artículo de revisión, sino una revisión de literatura. Estado del arte. Sí, para un estado del arte, etcétera. Sí. En ese caso, los autores, ya sea Conclusiones. Conclusiones también están por ahí. Lo voy agregando acá. Para quienes ven la grabación, estamos agregando aportes que hacen las personas que se encuentran en vivo en esta sala dentro de la universidad. Entonces, escucharán un poquito lejos, pero todo lo que ellos dicen lo estamos colocando acá y lo estamos incluyendo en este tablero. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra? Listo. Vamos con la pregunta 2. A la hora de escoger una revista, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Qué se debe revisar de una revista? El impacto. El impacto. Nivel de impacto. ¿Cierto? Aquí lo mencionan. Nivel de impacto. Su clasificación. También nos dicen por acá.
Temáticas. ¿Qué es lo que esperas? Minutos de respuesta y espera, ¿sí? Incluso el nivel de rechazo de la tasa de rechazo. Entonces, ¿alguien ahí? No, te ponen tasa de rechazo más que sí, las colocan como, ¿qué tanto, cuál es el porcentaje que nosotros rechazamos? Y no como que, Porque en los buscadores de revista que se están usando ahora, como Journal Finder y otros, no me sale medio hacer la presentación de ya el autor que oportunidades tengo para presentar. Sí, ahí puede, igual el uno 100 menos eso. dice el otro. 100 menos el otro. Sí, exacto. ¿Listo? ¿Cuál otra? Sí. Si es arbitrario. Ah, sí. Si hay que pagar unos costos. Costos. Arbitrar. Sí, es. Y es peer review, Juan, sí, revisada. Y O libros. Bueno. ahí nos mencionaban otra, perdón, que costos. Ya me mandó. Ahí también aplica el idioma. Sí, claro. Si yo escribí el documento en español y voy a la revista y nunca publicado en español, pues ya ahí, ¿para qué lo envío? Ya me van a rechazar. Para publicar. Listo, muy bien. ¿Qué otra por ahí podemos Las hacer? convocatorias. Hay revistas que sí. semanales o son mensuales o semestrales. Como la frecuencia. Pero es que hay unos que hacen, por ejemplo, Números especiales. se dice, esto va para un monográfico o esto, dependiendo como de secciones que pueda tener la revista, se pueden aceptar o no. Entonces no siempre uno puede llegar y decir la temática es abierta. Entonces no podemos publicar allí porque están especificadas cuáles son las temáticas del año. Y te dan unas fechas específicas. Ya, como los volúmenes. No mezclar. Sí. Que tiene que ver con un tema. Sí, tiene que ver con Ahí un tema sería de el objetivo y el alcance, y es que hay algo que tienen las revistas que se llaman los famosos call for papers, ¿no? Son las llamadas para documentos. Ellos dicen, vamos a sacar un número especial en octubre, ese número especial, la revista es de comunicación, pero solamente se va a basar en temas de comunicación para el desarrollo con organizaciones no gubernamentales. Si yo tengo otro tema de comunicación, pues no, pese a que la revista global sea de comunicación, el número especial excluye en algunos casos, porque está enfocado en un tópico en particular que determinó el editor. Esos son los famosos llamados para documentos, y ahí puede ir ligado también, pues para conocer los temas, conocer el objetivo y el alcance, ¿no?, que tiene la revista. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y si en algún momento puede excluir algunas temáticas y alcance. Tipo de acceso, si es por suscripción a la revista. Algo que también estamos teniendo en cuenta para esa primera revisión de las revistas es en qué tipo de base de datos están. Dependiendo de las exigencias que se le hagan, que efectivamente está referenciada, por ejemplo, en Scopus, en Web of Science. ¿En qué índices está? ¿En qué índice está? Yo creo que eso también, nosotros lo colocamos como nivel de impacto y tal, pero creo que uno dice, Claro. sabe a dónde es que tiene que estar referenciada esa. Además, porque la indexación no es solamente Scopus o Web of Science. En realidad, una revista puede estar indexada en diversos índices disciplinares que ya son de nicho, de un área del conocimiento. Digamos que Scopus y Web of Science son los más conocidos. ¿Por qué? Porque son los multidisciplinarios. Pero pues una revista puede estar en varios índices, o también hay índices regionales. Claro, pero de todas maneras no es solamente porque sean multidisciplinares, sino porque en algunas
métricas institucionales, las exigencias son o están allí o están acá, porque si no, de pronto para el acceso a escalafón o algo así, no te las van a colocar. Entonces uno dice, si no están en estas dos, las otras no me van a asumir tanto, y uno dice, pues allá no la voy a colocar. Casi que prima más eso a que tengas un nivel de impacto más. posterior. Sí, exacto, y eso está bien, porque fíjense que en una oportunidad una persona decía, no, es que, y pues es la desinformación. Entonces es que si una revista es de cuartil 2 para abajo, es una revista depredadora. No. Entonces ahí viene el tema de las informaciones, que para que una revista tenga cuartil, tiene que pasar por un proceso que se llama la indexación, que no es un proceso fácil. Es un proceso de largo aliento, de postulación, de rechazos, de esperar 2 años para volver a postularse, de estar indexado. Entonces, para que salgan a decir eso, claro, no todas las revistas pueden ser cuartil 1. Lo que pasa es que el modelo de clasificación por cuartiles a veces también tiende a sesgar mucho la forma de ver. Y salen cosas de ese estilo que son reales y que han sucedido, que lo dicen. Y en realidad, para que una revista esté indexada, tiene que pasar por un proceso de evaluación. ¿Sí? Entonces es como el niño o la niña que quiere ser futbolista y que sueña jugar en el Real Madrid. Pues no todos llegan a jugar en el Real Madrid, hay algunos que les toca conformarse con jugar aquí en Colombia, y hay otros que ni siquiera llegar a jugar a nivel profesional llegan. Pero es eso, no todas las revistas van a estar en el Real Madrid, no todas las revistas son las cuartil 1, hay otras que están en otros cuartiles por un modelo de clasificación, pero no quiere decir que sean malas, porque pues, son revistas que han pasado por procesos de evaluación, y por eso es más importante evaluar la indexación que evaluar el cuartil, porque eso sesga mucho ese modelo de clasificación. Bien, excelente. ¿Más aportes? ¿O ya estamos bien de tarjetas? ¿Alguna más que consideren pertinente? Listo. Muy bien, ahora tenemos un tercer tablerito, ¿cierto? Que es el verde, que está a la izquierda, que es el glosario. ¿Algún término que ustedes desconozcan de estos tableros que quisieran que agregáramos al glosario? Que ustedes digan, ¿qué es eso? No lo conozco. Y ustedes hablan mucho de eso y como que asumen que todos lo entendemos, pero yo no lo conozco. ¿Algún término que ustedes vean de esas cualidades? Sí. El APC, sí. APC. Ah. Oye, sí, no. El APC. ¿Listo? ¿Algún otro término? Sigo con dudas de lo de indexación y cuartil, o sea, lo escucho todos los días, pero sigo como sin saber qué determina. Indexación, sí, tranquilo. Esa es la idea. Por eso, en esta sesión, hace poquito le incluimos eso, porque a veces uno asume que todos saben qué es indexar, ¿sí? O que todos saben qué es cuartil. Pero en realidad, pues, todos estamos aquí en un proceso de aprendizaje y uno, pues, ya dentro de como va desarrollando las sesiones, se da cuenta y dice, no, es algo interesante. Lo interesante es que ustedes mismos lo van a definir y entre todos vamos a aportar en definir esos términos. Sí. Aquí, listo, entonces ya se tiene que ir, no se preocupen. ¿Cuál pueden ir haciendo? Si quieren ir registrando su asistencia, ahí está. ¿Cuál es o cómo es el flujo de trabajo? Es diferente, sí, es diferente al que compartimos por acá, porque este es el del Sevier. Entonces nosotros les entregamos un certificado. ¿Cómo es el proceso? Entonces ustedes escanean, ahí les va a aparecer un drive, donde llenan sus datos, son 3, 4 preguntas. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la sesión? Pues el tiempo que estiman estar. La sesión va a durar entre 90 y 100 minutos, entonces ustedes pues, se van a estar toda la sesión, dicen, bueno, 90 minutos. O si se van a ir ya, pues 60 minutos, ¿sí? O 67, creo que vamos de sesión más o menos. Entonces ustedes registran su asistencia. Y, ¿no sirvió? No, a mí no me lee. Sí, no, es la cámara. Ah, pero te lo pueden compartir ahí por WhatsApp o algo así. El link. O escribiendo el link también. Para ver la cámara. Y, bueno, entonces les decía que yo les envío, entonces, al correo que ustedes dejen ahí, les envío un paso a paso para que descarguen una constancia así como esta, que está ahí en pantalla de la sesión de hoy. Listo, entonces, vale, con gusto.
si hasta las 12, por mí está bien, la tenemos hasta las 12:30, pero si vamos hasta las 12. Pues ¿Ah, no es hay hasta problema. las 11:30? Sí, señores, están programados. Ah, vale. Porque por tener unos ¿Son años. 90 minutos? Sí. ¿Esto ya todo es canal? No, ¿alguien falta? Sí. Ah, está bien. Muy bien. ¿Algún otro término que ustedes vieran ahí raro? Sí, por favor. Por lo general las métricas, los distintos índices como índice H, índice S, esas cosas. Hablemos de. Bueno, el profe ha mencionado también el cuartil, ¿no? Vamos a definir el cuartil, ¿qué es? Vamos a definir también qué es el índice H. Una cosa, no sé si es exclusivo de las otras bases de datos de referencia, pero yo he visto que tienen como sus propias clasificaciones para sus propias referencias. Por ejemplo, el Vianet tiene como una clasificación de grupo A, grupo B, grupo C de revistas, pero no sé si eso lo considera Scopus o es algo que tiene exclusivo él, como tiene exclusivo Scopus su problema. Sí, pues eso lo vamos a hablar cuando hablemos también de los cuartiles, porque en realidad no existe un único cuartil. En realidad existen 3 cuartiles y cuando hablamos de cuartiles, hay que colocarle el apellido. Sí, pero lo vamos a hablar con los cuartiles de lo que mencionabas al principio. Entonces son métricas propias, tal vez de una fuente, que usa cierta información para crear su índice o su métrica. El ejemplo es Google Académico y el índice H. Y les mencionaba la pregunta, entonces, ¿por qué no es igual el índice H de Scopus al de Google Académico? Porque los datos son diferentes. Scopus solo usa sus datos y Google Académico tiene tal vez un universo más amplio. Entonces, va ligado a eso. Bien, listo. ¿Algún otro término para el glosario? Ustedes vean y digan, uy, este término sería interesante definirlo. Ahí tenemos índice, métrica como índice H, cuartiles, APC y el término indexación. No, no más. Listo. Entonces vamos a empezar por acá, por definir estos. ¿Qué es el APC? ¿Quién sabe qué es el APC? Entonces, esto es un acrónimo que significa Article Processing Charge. Entonces, eso significa APC. Entonces, el APC es, bueno, para hablar del APC tenemos que hablar de Netflix, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaban las revistas antes? Las revistas antes funcionaban como Netflix, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona Netflix? Uno paga una membresía, una suscripción y accede al contenido de Netflix, ¿cierto? A las películas, a las series, etc. Las revistas eran así, siguen siendo así en una parte, pero ya no lo son en un 100% así. Se creó algo que se llama el Open Access, que muchas veces lo hemos visto y lo hemos escuchado, que es que uno como persona que consulta en una base de datos puede ver el documento sin necesidad de tener una suscripción, sino que el documento está en acceso abierto. Pero Open Access no es igual a gratis, ¿sí? Tal vez uno lo entienda así porque, claro, me dejaron descargar gratis el documento. No, entonces el Open Access, el APC es que el que publicó está asumiendo el gasto o el costo, ¿cierto?, de esa publicación, y para que quien lo lee no tenga que tener una suscripción para ver ese documento. Entonces, las revistas cobran un APC, que es un cargo por procesamiento y publicación del documento. Entonces, ese es el APC. Cuando ustedes vean que se habla de APC es eso. Ahora, resulta que en Colombia ustedes tienen acceso a una iniciativa que se llama Acuerdos Transformativos Consorcio Colombia. Búsquenlo así en Google quienes están interesados en publicar. Así. Acuerdos Transformativos Consorcio Colombia. ¿Saben de qué se trata esto? No. Entonces, no sé, alguien que sepa la biblioteca. Es como un acuerdo al cual llegaron las instituciones con las editoriales para darles un cupo a los autores, autores investigadores de cada institución para publicar con cada editorial. En este caso, para Colombia, por ejemplo, Wiley dio 70 cupos, por decir algo. Entonces,
las oficinas de investigación Bogotá y Cali se ponen de acuerdo para asignar esos cupos, ¿se puede decir? Sí, es para que una bolsa. publiquen con cada una editorial. Exacto. Entonces, en Colombia, más de 60 instituciones, donde está la Javeriana, tienen unos acuerdos con estas 3 editoriales, Elsevier, Springer y Taylor & Francis particularmente, donde se puede publicar un documento en acceso abierto sin tener que pagar un cargo por publicación, sin tener que suplir esa APC, es decir, esa APC ya está cubierta por la institución dentro de la suscripción al contenido de la base de datos. Entonces, aquí en esta página, ustedes busquen así, tal cual como les dije, Acuerdos Transformativos Consorcio Colombia, van a encontrar esa información en torno a ese proceso que son varios cupos, es decir, durante el año. No sé en realidad cuánto tenga la institución, pero son varios cupos. Entonces, ¿cómo es el proceso normalmente? El autor, el investigador, busca estos acuerdos. Entonces, dice, yo encontré la revista de Elsevier que se llama revista XYZ, no me acuerdo el nombre de una revista. Entonces, vengo acá a los acuerdos transformativos y busco el listado de revistas, ¿cierto? Hay un listado bien grande de muchas revistas, donde busco ese título, un control F y busquemos una que tenga la palabra journal, que me van a aparecer miles. Entonces, esta revista, aquí está. Entonces, esta revista está acá, entonces hace parte del acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Mi proceso normal. Con la revista presento mi manuscrito, lo envío, me harán las correcciones, etc. Listo, el artículo se aprobó. Entonces aquí, después yo ya vengo con el artículo, es el proceso normal, no sé si en la Javeriana cambia mucho, pero en la mayoría de las instituciones es así. Entonces ya como investigador vengo a la universidad y digo, listo, mire, yo tengo este artículo aprobado en esta revista que hace parte del acuerdo transformativo, soy autor de esta facultad, entonces ¿quién me aprueba a nivel interno para que se use ese cupo, uno de los cupos que tiene la universidad con mi artículo? Es hace grandes rasgos cómo funciona, seguramente en la Javeriana debe ser muy parecido. Hay que indagar a nivel interno quién administra esto, y normalmente eso, biblioteca o investigaciones, de ahí nos sale. ¿Sí? Entonces habrá alguien encargado de administrar esta bolsa y está dividida entre Cali y Bogotá, pero entre las publicaciones de las 2 sedes de la universidad. Entonces, a grandes rasgos así el proceso. Entonces, estos acuerdos sí hacen parte de esto, igual pueden hacer el mismo ejercicio con Springer y con Taylor & Francis. Perdón, Carlos, si desean buscar, pueden recuperar por acuerdos transformativos Javeriana y los lleva a la biblioteca de Javeriana Bogotá para mostrar. Bueno, acuerdos transformativos Javeriana. Javeriana. Y acá está, acuerdo transformativo, seguramente debe ser este. No, El primero está ok. Entonces, ahí está. Entonces, hay igual como una nota informativa donde nos cuentan un poquito también de qué se trata y cómo. Ustedes en la oficina de investigación está toda la información de acuerdo. ¿Sabes que acá en la universidad, aparte de esos cupos del transformativo, hay unos convenios ya como dados con revistas? Pues solo dependemos de esos cupos. Yo sí, que me tarea. Yo Sí, es decir, ahí seguramente ya pues por la época del año se habrán gastado algunos, ya hay que indagar, bueno, cuántos nos quedan de aquí a diciembre. Creo que eso es un tiempo, porque si las universidades, como eso es consorciado, ¿cierto? Son un grupo de instituciones. Si la universidad, claro, si no, dice noviembre, la Universidad Javeriana le quedan 3, ¿cierto? Como institución en sus 2 sedes. Entonces, tienen hasta noviembre, no sé, no es así, pero puede que sea algo muy parecido, tienen hasta noviembre 15. Si la universidad no usa esos cupos, entonces eso se abre automáticamente y lo puede tomar un autor de cualquier otra institución, ¿sí? Que si ya tenga el artículo aprobado. Entonces hay que ver la bolsa en qué estado se encuentra, si ya está medio vacía, si todavía le quedan hartos artículos o cómo está la cuestión, ¿sí? Entonces eso en cuanto a la APC. Listo, nos falta otro término, tenemos que volar porque ya... La indexación, listo, ¿qué es la indexación? Nos puede decir que es la indexación. No, listo. Sí, será como el nivel de, ¿cómo decirlo? ¿Tiene que ver con citaciones? No. No solamente, pero sí es fácil. Sí.
un material indexado, es un material que ha sido valorado, Está ha reconocido. sido reconocido, ha tenido una valoración por pares, y eso le da ciertos, no es un estatus, quizás llamarlo Sí, así, prestigio, calidad, reconocimiento obviamente institucional. Entonces, Sobre todo por eso, por pares. exacto. Entonces, la indexación tiene que ver también con la palabra índice. Entonces, ¿qué hace parte de un índice? Porque se indexó, ¿cierto? Entró a ese índice. Y la indexación, entonces, dentro de esto que ustedes hablan del estatus, de la calidad, de la evaluación, es un proceso que está dividido en 3 etapas. ¿Sí? En este tema, ¿no? Porque creo que indexación puede ser un término más global, pero en este tema de investigación, la indexación es un proceso de 3 etapas. 1, postulación. Entonces, la revista de la Facultad de Ingeniería o la revista de la Facultad de Enfermería se postula ante un comité. Entonces, yo voy como revista y me postulo. ¿Para qué me postulo? Para que me evalúen como revista mis procesos de evaluación a nivel institucional, no sino a nivel editorial, que hago en los documentos. Si yo paso esa evaluación, voy a estar indexado. Esa es la indexación. Es un proceso de evaluación y aprobación que reciben las revistas. Significa que en esas bases de datos solo podría aparecer lo que está indexado, ¿cierto? Exactamente. Por eso hablábamos de, al inicio, no sé si recuerdan que yo les dije, cuando dije Scopus es una base de datos, yo les dije, pero a veces los editores de las revistas le dicen índice. ¿Por qué? Porque ellos lo ven como editores de revista, ellos lo ven como el sitio donde quieren que su revista esté indexada. Pero pues es una base de datos, no deja de ser una base de datos. Entonces la indexación está en diversas fuentes, es decir, Scopus no es la única plataforma que indexa. ¿Sí? También indexa Web of Science, también está la indexación nacional, entonces no sé si recuerdan las clasificaciones de revistas, revista A, revista 1, B, ¿cierto? El famoso el Google Index. Entonces esas revistas, para que estén ahí, también se sometieron a un proceso de evaluación que es la famosa indexación. Entonces la indexación es evaluación de títulos, ¿cierto? Para que hagan parte de un índice. Perdón, que no estoy usando tildes, para que hagan parte de un índice. ¿Listo? Excelente. Entonces vamos, el Article Processing Charge, el índice H, nos falta el índice H y el cuartil. Listo. Entonces sigamos con el cuartil, que va muy ligado a la indexación. Entonces, ¿cómo podemos definir el cuartil? Como el nivel de indexación que tiene la publicación. No. Como de valoración, no. Estadística que es como el No. 25%. Sí, el cuartil se define de acuerdo al número de citaciones que haya recibido una revista. Exacto. Tener en cuenta que sea de la misma área temática, ¿no? No podemos una revista biología, matemáticas, Economía. en títulos, vamos a irnos en cuarto. Los primeros 25 que hayan recibido más citaciones pertenecen al cuartil 1 y así sucesivamente hasta el cuartil 4. Exacto. El cuartil, entonces, es una clasificación. ¿Sí? Entonces, la revista se clasifica en un grupo. Entonces, está un ranking. El ranking que tienen de común en las revistas son las áreas del conocimiento. Entonces, hay una revista que está en el área del conocimiento de odontología, ¿cierto? Pero en odontología tiene un subárea del conocimiento que es el área específica de la odontología, perdón, entonces es un área de particular. Entonces, ortodoncia. Revistas en ortodoncia hay 150 revistas o 100 revistas, el ejemplo que mencionaba Angélica. Entonces, de esas 100 revistas, lo que se hace es que con una métrica o un indicador se clasifican. La de mejor indicador, que tiene que ver con las citas que reciben, va a estar en primer lugar y ahí van las otras. Después ese ranking que se hace se fracciona en 4 grupos, que es ahí donde entran los porcentajes. Entonces el primer 25% de esas revistas de ese ranking son las mejor clasificadas, que son las que se conocen como cuartil 1. Bien, y ahí para abajo van las demás. Entonces esos son los famosos cuartiles, una clasificación que reciben las revistas, así como la clasificación que tenían con Google Index, ¿cierto? A1, pero los criterios de clasificación son variados, y aquí venía ligada la pregunta que nos hacías por allí de los apellidos, ¿no? Entonces, resulta que existen diferentes cuartiles. Entonces ahí es donde la cosa se pone un poquito más compleja de entender. ¿Por qué? Porque existe el cuartil de Scopus. Entonces uno puede ir a Scopus y puede ir a la dimensión de fuentes, ¿cierto? En Scopus va aquí a fuentes y puede buscar la revista. Aquí está la primera revista, CA Cancer Journal for Clinicians.
Uno entra a la revista y esta revista tiene un cuartil basado en esta métrica, las citas que recibió versus los documentos que publicó en un periodo temporal. Esa métrica, esa fórmula, esa división, esto entre esto, da un número. Y ese número le da un ranking en oncología. Aquí el ejemplo es oncología y no odontología, ¿cierto? Entonces, en ese ranking ocupa el lugar 1 entre 366, es decir, hace parte del primer grupo. Ese es el de Scopus. Pero también existe otro clasificador que es Shimago, el famoso SJR, que seguramente han escuchado. El Shimago no es Scopus, porque hay personas que dicen, es que Shimago y Scopus son lo mismo. No. Shimago usa la data de Scopus, pero Shimago es una empresa española que también hace rankings de universidades y usa los datos de Scopus. ¿Qué datos de Scopus? Las citas, las áreas del conocimiento para generar su propia métrica. Entonces, es el famoso Shimago Journal Rank. Bien, que también, entonces, como tiene un indicador propio, que es una fórmula diferente a esta, los mismos datos, pero otra fórmula, entonces ese ranking es diferente. Puede que esta revista en oncología en Shimago sea ranking 2 o lugar 2. ¿Por qué? Porque la fórmula no es igual. Entonces, por eso es que es importante cuando uno habla de cuartiles, colocarle el apellido. Esta revista es cuartil 1 en Shimago, esta revista es cuartil 1 en Web of Science, que ahí entra también el factor de impacto. ¿Sí? El factor de impacto es otro indicador que está basado en los datos de Web of Science, ¿cierto? Los títulos que están indexados en WOS, que tienen sus propias citas en WOS, que también se clasifican en un ranking por el área o las áreas del conocimiento según la clasificación del área, y después ese ranking se fracciona en 4 grupos. Entonces el cuartil es eso, la clasificación que tiene la revista. Entonces, ¿en qué nivel está esa revista clasificada dentro de un índice? Entonces van de la mano. La revista tiene cuartiles porque está indexada, pero son diferentes en sí los términos. Bien, listo. Entonces eso en cuanto al cuartil. Y el otro término es el índice H. Listo. Entonces, ¿qué es el índice H? El índice H es una métrica, un indicador, ¿cierto? El SiteScore, por ejemplo, el que vemos ahorita es un indicador. Pero este índice H es un indicador que uno lo puede encontrar en diferentes fuentes, porque uno lo puede encontrar en Google Académico, en el mismo Shimago, en Scopus, en Publisher Page, en Web of Science. Bueno, hay muchas fuentes donde está el índice H, ¿cierto? El indicador del índice H. Es una métrica global que hace parte de una iniciativa de métricas que se llamó las Snowball Metrics. Entonces son métricas generadas directamente por la academia, universidades de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos y Reino Unido crearon unos indicadores, dentro de los cuales incluye el índice H, Snowball Metrics. Ustedes pueden buscarlo así en internet, pueden detallar más métricas. La mayoría de las métricas que hay en Scopus son métricas Snowball, por eso se van a encontrar como con este copito de nieve que tiene adentro una S. Entonces, esas son métricas Snowball. El índice H es una métrica Snowball. Es una métrica creada por un ingeniero argentino en la Universidad de California llamado Jorge Eduardo Hirsch. Entonces él dice, por eso se llama H, porque su apellido es Hirsch. Entonces, no tiene sentido. sí, pues, es el índice H. Entonces, eso, muy bien. Entonces, el índice H es porque él dice, mire, resulta que los autores, él lo crea para medir autores, aunque hoy en día se usa para medir revistas. En Shimago uno encuentra el índice H. Entonces es una métrica que mide diferentes entidades. Entonces los autores, vamos a buscarlo, a ver, de hecho, a ver si está por acá. Entonces los autores, vamos a buscarlo, no se pueden medir, es Hirsch, creo, mejor. Los autores no se pueden medir, hacémoslo solamente Hirsch. Y el de la Universidad de California, Estados Unidos, no. ¿El 5? El 5 puede ser. 5, no, Hirsch no, porque es que es Jorge. Jorge Eduardo. Hay muchos, no veo California, hay Universidad, Filadelfia, no es California, Boston, no veo ninguna ciudad. San Luis. No, tampoco. No es California. No, hay muchos. O sea, que está en Los Ángeles o en Ciudad de California. Palo Alto. No, pero Palo Alto exactamente. Houston, Palo Alto, Cleveland, no. La geografía de Estados Unidos no es ni por aquí. No, pues que entremos a cualquier autor de estos, el primero, que es de otra universidad. Entonces,
Él decía, mire, medir un autor solo por los documentos que publica no es la mejor forma de evaluarlo, pero también medirlo por las citas, en esa época, porque él lo propone más o menos entre 2004 y 2005, tampoco es fácil de encontrar. Digamos que hoy en día pues ya puede ser un poquito más fácil encontrar las citaciones que ha recibido un autor, pero pues en esa época era un poco más complejo y era una de sus críticas. Entonces él dice, creemos una métrica que trate de establecer una relación entre los documentos y las citas, que busquemos un punto medio, una ponderación. Entonces es donde propone la creación del famoso índice H. Pero entonces, el índice H se usa para revistas, para autores y también se puede usar para instituciones. Es una métrica que mide diversas entidades, ¿sí? Entonces, yo doy clic sobre el índice H aquí en Scopus. Él dice, mire, el índice H lo que hace es que toma todos los documentos, ¿cierto?, que publicó el autor. Bien, los va a organizar del que más citas recibió al que menos citas recibió, como en un listadito, en un ranking. Y el punto de encuentro entre el número de documentos y el número de citas es la ponderación, y es a lo que vamos a llamar índice H. Entonces, por acá me tiene 142. Entonces, el punto de encuentro, que puede ser visto desde el plano cartesiano o puede ser visto desde la tabla, ¿cierto? Entonces, 142. ¿Qué quiere decir? Que al menos 142 de las no sé cuántas publicaciones, 800 creo que eran, entonces, al menos 142 de las X número de publicaciones que ha hecho han recibido 142 citas. Entonces el índice H va a depender del número de documentos y el número de citas. Si yo tengo 3 documentos publicados, el índice H no va a ser superior a 3. ¿Por qué? Porque depende del número de documentos y el número de citas. Bien, entonces va a ser esa relación entre el número de documentos y citas. Bien, entonces hay que medir que sus documentos sean citados todos, no que uno tenga muchas citas, porque si yo lo evalúo por citas, tiene 100 citas, pero resulta que 98 citas son de un documento y ha publicado 10. Entonces lo que busca es tratar de establecer una ponderación. Después de un tiempo, pues la métrica también tiene muchos vacíos porque no se puede comparar, porque yo no puedo comparar un autor que lleve publicando 20 años con uno que lleve publicando 5, porque el de 20 tiende a tener un índice H más alto. Entonces después del tiempo se creó el H5, que es la delimitación de tiempo. Entonces midámoslos, así usted lleve 20 años publicando y usted lleve 2 por 5 años. Bajo la misma lógica. Bajo la misma lógica, el número de documentos versus el número de citas. Por eso está entonces el I10. El I10 es otro, ese es de Google Academy. Okay. ¿Y el de 10 años? No, el I10 es que cuántos documentos tiene publicados que han recibido más de 10 citas. Ese es el I10. Ese es diferente. El H5 es el mismo índice H, pero solamente con 5 años de publicación. Que aquí uno lo puede sacar en Scopus. Él publica desde el 70 y o sea, lleva 50 años y le decimos, no, pues llevamos el índice H desde el 2018 al 2023. Actualicemos la gráfica. Claro. Sí, exacto. Sí, es por eso que siempre, cuando se habla de métricas, es muy importante tratar de equilibrar los criterios de evaluación con elementos de tipo cualitativo. ¿Sí? Porque en cuantitativo, o sea, pues los números, los cuartiles, los rankings, todo pues sirve, pero siempre hay que procurar equilibrar. Y de hecho, eso es una de las conclusiones que dejó el manifiesto de Leiden, como que la bibliometría no solamente es los valores cuantitativos, las métricas, las citas, sino que también hay que tratar de ponderar. Entonces ustedes hablan de mucho de eso acá. Cuando escogen revistas, entonces, ¿qué revisamos? Revisamos idiomas, revisamos tipo de accesos, revisamos el objetivo que tiene la revista, ¿cierto? Que esos son valores que uno tiene en cuenta para poder escoger la revista y tratar de equilibrar, porque no todo es el cuartil. Que muchas veces ese es el error en el que se cae mucho y es creer, no, la revista debe ser cuartil 1 ya, y salen esas frases o esas confusiones como la que les mencioné de las revistas. Entonces va ligado a ese punto clave. Bien, entonces no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda, si quieran tomar una foto al tablero. No alcanzamos a aplicar tanto dentro de las bases de datos, pero pues porque se puso chévere la sesión conversada. Quiero compartirles unas herramientas igual que van a servirles mucho para todo esto. Miren, aquí en pantalla les voy a colocar 2 códigos QR
estos dos códigos QR van a darnos dos cosas. El primero, el de arriba, es un Excel, ¿cierto? Una matriz que sirve para crear ecuaciones de búsqueda. Entonces, para colocar palabras clave y que el Excel nos genere la estrategia de búsqueda. Y la famosa ecuación de búsqueda que uno crea a través de palabras clave. Entonces, por medio de ese Excel, vamos a poder hacerlo. Bien, sirve para cualquier base de datos, no solamente para Scopus o Science Direct. Y el segundo QR, el segundo link, es el de unos elementos clave para crear estrategias de búsqueda. Muchas de esas cosas que ustedes colocaron en el tablero, palabras clave, validar la mejor forma de escribir los términos, por allí alguien hablaba de los tesauros, ¿cierto? Esos son puntos que todos siempre debemos tener presentes. La búsqueda de información, hay veces las personas la toman como buscar en inglés, pues, traducir el término del español al inglés, pero en realidad pues hay mucha más información que se puede trabajar a través de las búsquedas, más allá de buscar en inglés. Ahí están los booleanos, están los otros elementos como las comillas, los truncadores, bueno, ahí está como incluido todo en ese PDF. Entonces pueden ser complementarios. El Word o el PDF es como el manual y el Excel es donde ponemos en práctica todo. ¿Listo? Por aquí ya creo que va a cambiar de diapositiva, entonces todavía no. Creo que todavía lo están escaneando. Ay, perdón. Una otra aquí. Copia el de abajo, el de arriba. Ah, es por la cámara. Si quieren pueden acercarse a esta pantalla o acá esta. Y el de arriba no lo copio. Si te estás acá en esta. Sí, y pues, después pueden digitar la URL. Listo. Y aquí tenemos otro canal. Sí, tranquilo. Les voy contando de qué se trata el siguiente link. Tenemos un canal en Telegram, porque desde Elsevier tenemos una iniciativa que se llama Elsevier Live. Es un webinar que de pronto ustedes han escuchado, principalmente desde la biblioteca, al cual se han conectado. Es todos los martes a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Entonces es un proceso de aprendizaje continuo esto. Al inicio hablábamos de en 1 hora y media no vamos a aprender, pero seguramente tendremos más nociones y muchos más fundamentos para empezar a volvernos expertos en estas herramientas. Entonces, como proceso de aprendizaje continuo, tenemos un webinar todos los martes, que era el que les mencionaba, el Elsevier Live, y tenemos una comunidad en Telegram donde estamos comunicando estas actividades. ¿Sí? Es un canal para quienes usan Telegram muy sencillo, donde enviamos dos mensajitos por semana, no va a ser un spam donde nos envían 20.000 mensajes a la semana o al día, no, 2 mensajes a la semana, uno recordando la sesión del martes. El tema de hoy es búsquedas en Scopus, el tema de hoy son métricas para revistas, el tema de hoy es métricas para autores, se recuerda ahí. Y el otro mensaje a la semana es la grabación. Entonces ya se encuentra disponible la grabación en YouTube y ahí se envía el link directamente para que lo reciban. Entonces procuramos como no ser muy invasivos, porque sabemos que cuando uno hace parte de grupos eso termina generando como estrés y uno silencia el grupo. Entonces 2 mensajitos a la semana. ¿Tienes algo? Ah, okay. Listo. Entonces eso en cuanto a los webinars. Y el siguiente link, bueno, el siguiente es el registro de asistencia. No sé si alguien pendiente de registrar la asistencia. ¿No? Sí, yo. No, pero que no, tranquilo. El registro de asistencia, igual lo puedes compartir. ¿Te has explicado lo general enseguida? Sí. Para todos. Sí. Y mi correo electrónico, cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan, por favor no duden en contactarme a través del correo electrónico. Programar sesiones también podemos hacerlo por ahí. Si ustedes dentro del programa de formación de investigación o de biblioteca quieren tener más sesiones con nosotros, lo podemos hacer. O los profes que son líderes de un semillero y quieren trabajar un tema de estos con sus estudiantes, etcétera. Pues nos pueden escribir un correo y con el mayor de los gustos buscamos el espacio. A veces lo difícil es encontrar el espacio, pero ahí se hace el esfuerzo y se encuentra el mejor espacio. E igual si dan clases de metodología de la investigación, etcétera, hay un correíto y buscamos el espacio y ustedes nos dirán. ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias por su participación, estuvo muy chévere la sesión.